Juan el Bautista y Juan el Apóstol, ¿quiénes eran y por qué son personas diferentes? ¿Alguna vez te has confundido pensando que Juan el Bautista y Juan el Apóstol eran la misma persona? No te preocupes, mucha gente comete ese error. Es una duda común, pero que revela algo importante. A veces conocemos de manera superficial a personajes fundamentales de la Biblia. Hoy vamos a aclarar definitivamente quiénes fueron Juan el Bautista y Juan el Apóstol, explorando sus historias, sus misiones, sus diferencias y sobre todo, lo que podemos aprender de cada uno de ellos para nuestra vida espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque este conocimiento enriquecerá tu lectura bíblica, fortalecerá tu fe y te inspirará a vivir con más propósito y entendimiento del llamado que Dios tiene para ti. Si deseas crecer en el conocimiento de la palabra, suscríbete ahora al canal Viento Divino. Tu suscripción nos ayuda a llevar este contenido a más personas que, como tú, desean conocer más profundamente las Escrituras y acercarse a Dios. Como está escrito en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que hoy no falte conocimiento, ni a ti ni a mí. Conociendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista es una de las figuras más destacadas del Nuevo Testamento. Su nacimiento fue profetizado y ocurrió de manera milagrosa. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran ancianos y estériles. Pero el ángel Gabriel se apareció a Zacarías en el templo y anunció: Isabel, tu mujer te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Él fue primo de Jesús, pues Isabel era pariente de María. Desde el vientre, Juan ya fue separado por Dios para una misión muy especial: preparar el camino para el Mesías. En Lucas 1:15 leemos: será grande delante del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan el Bautista es llamado el precursor, aquel que vino antes de Jesús, anunciando la necesidad de arrepentimiento y preparando el corazón del pueblo para recibir al Salvador. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Vivió en el desierto, con una apariencia austera, se vestía con pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, y muchas personas acudían a él para confesar sus pecados y ser bautizadas. Fue él quien tuvo el honor de bautizar al propio Jesús, como leemos en Mateo 3:13-17. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista también es conocido por su valentía al confrontar a los líderes religiosos y políticos de su época. No tuvo miedo de denunciar los pecados de Herodes Antipas, que vivía con la mujer de su hermano, lo que llevó a Juan a la prisión y posteriormente a su muerte por decapitación. Marcos 6:27. Juan el Bautista es considerado el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo. Representa la transición entre la antigua y la nueva alianza. Jesús dijo sobre él: de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Conociendo a Juan el apóstol, Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A diferencia de Juan el Bautista, Juan el apóstol fue llamado directamente por Cristo para seguirlo y formar parte de su círculo íntimo. Es conocido como el discípulo amado, expresión que aparece en el evangelio que lleva su nombre. Juan era pescador. Trabajaba con su padre y su hermano en el mar de Galilea, hasta que Jesús pasó por allí y dijo: sígueme. De inmediato, Juan dejó todo y siguió al Maestro. Mateo 4:21-22. Juan es un ejemplo de alguien que fue profundamente transformado por su relación con Cristo. Él, que junto con Santiago era llamado Hijo del Trueno, Marcos 3:17, por su temperamento fuerte, se convirtió en el apóstol del amor, como podemos ver en sus cartas.
Juan participó en momentos cruciales de la vida de Jesús. Estuvo presente en la transfiguración, Mateo 17, 1 al 9, en Getsemaní, Mateo 26, 36 a 46, y fue el único apóstol que acompañó a Jesús hasta la cruz, Juan 19, 26. Allí, Jesús confió a Juan el cuidado de María, su madre. Mujer, he ahí tu hijo, Juan 19, 26. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. Su evangelio se caracteriza por su profundidad teológica y espiritual, enfatizando la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En sus cartas, Juan exhorta a la Iglesia a permanecer en el amor, a evitar el pecado y a guardar los mandamientos de Dios. En Apocalipsis, Juan recibe visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, que hasta hoy alimentan la esperanza y el temor reverente de los cristianos. Las principales diferencias entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol. Ahora que conocemos la historia de cada uno, vamos a entender las principales diferencias entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol. La primera gran diferencia está en la misión de cada uno. Juan el Bautista fue el precursor, aquel que preparó el camino para Jesús, mientras que Juan el Apóstol fue el seguidor, aquel que caminó con Jesús y luego continuó su obra, predicando y escribiendo sobre él. Mientras Juan el Bautista preparó al pueblo para la llegada del Mesías, Juan el Apóstol preparó a la Iglesia para la segunda venida de Cristo. La segunda diferencia está en el tiempo y la forma de ministerio. Juan el Bautista tuvo un ministerio breve, pero impactante, centrado en el arrepentimiento y el bautismo. Juan el Apóstol, en cambio, tuvo un ministerio largo, acompañando el crecimiento de la Iglesia, enseñando, escribiendo y pastoreando. La tercera diferencia está en el estilo de vida. Juan el Bautista vivió aislado en el desierto, con una apariencia y hábitos austeros, como profeta. Juan el Apóstol, por otro lado, vivió en medio de la comunidad cristiana. Fue pastor en Éfeso y murió en edad avanzada, probablemente el único de los apóstoles que no sufrió martirio. La cuarta diferencia está en la relación con Jesús. Juan el Bautista conocía a Jesús desde el vientre, pues cuando María visitó a Isabel, Juan saltó de alegría. Lucas 1:41. Él bautizó a Jesús, testimonió su grandeza y declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Pero Juan el Bautista no caminó con Jesús como los apóstoles. Juan el Apóstol, por su parte, tuvo una relación íntima con Cristo. Caminó a su lado, se reclinó en su pecho en la última cena, Juan 13:23, y fue llamado el discípulo a quien Jesús amaba. La quinta diferencia está en el legado escrito. Juan el Bautista no dejó ningún escrito, pero su vida y mensaje fueron registrados en los evangelios. Juan el Apóstol, por el contrario, dejó una rica contribución literaria y teológica que influye en la Iglesia hasta hoy. ¿Qué podemos aprender de cada uno? Ahora que entendemos quiénes son y las diferencias entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol, necesitamos reflexionar. ¿Qué podemos aprender de cada uno de ellos? De Juan el Bautista aprendemos la importancia de la valentía, del coraje para denunciar el pecado, de la fidelidad a la misión, incluso frente a la persecución y la muerte. Él nos inspira a vivir con integridad, sin miedo de hablar la verdad, a preparar el camino para que Cristo sea conocido. De Juan el Apóstol aprendemos sobre la intimidad con Jesús, sobre la profundidad del amor cristiano, sobre la importancia de permanecer fiel hasta el final. Él nos enseña que no basta con conocer la verdad, es necesario vivir en amor, en comunión con Dios y con los hermanos. Ambos nos muestran que Dios llama a personas diferentes para misiones diferentes, pero todas importantes en su plan eterno. ¿Ya has percibido cuál es tu misión? ¿Te identificas más con el profeta valiente o con el discípulo amoroso?
Lo más importante es entender que al igual que Juan el Bautista y Juan el Apóstol, nosotros también estamos llamados a preparar el camino, a seguir a Jesús de cerca y a anunciar el Evangelio. Conclusión: hoy hemos aprendido que Juan el Bautista y Juan el Apóstol son dos personas diferentes, con historias, misiones y legados distintos, pero que se complementan en la narrativa del Evangelio. Que este conocimiento profundice tu fe y enriquezca tu lectura bíblica. Ahora quiero orar contigo. Señor, te agradecemos por la vida de Juan el Bautista, ejemplo de valentía y fidelidad, y por la vida de Juan el Apóstol, ejemplo de amor e intimidad contigo. Ayúdanos a seguir sus ejemplos, a preparar el camino para Jesús, a caminar en amor y a permanecer fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te habló, da un me gusta a este video. Compártelo con quien necesite escuchar esta palabra y deja tu comentario contando qué te impactó más en la vida de estos dos hombres de Dios. Tu participación fortalece nuestra misión de difundir el Evangelio e inspirar vidas. Hasta el próximo viento divino. Que Dios te bendiga y te guarde.